no vivas tan solo. Tiempo de conversión. Jesús te espera al llegar. Una oportunidad para que vuelvas a Dios. Solo quiero que Una oportunidad para que vuelvas a Dios. otra vez. Tiempo de conversión. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más contigo para invitarte a implorar al Espíritu Santo que nos llene de su presencia para poder entrar en el misterio de la palabra de Dios. Quiero ofrecerte ahora una lectura tomada del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 15, que dice así. En aquellos días Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Siria, pero siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha, que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora, «Ah, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra». Fue Naamán y se lo comunicó a su señor, diciendo, «Esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel». Y el rey de Siria le contestó, «Vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel». Entonces tomó en su mano 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía, «Al llegarte esta carta sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo curas de su lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo, ¿soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Dense cuenta y verán que está buscando una querella contra mí. Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijeran, «¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel». Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Este envió un mensajero a decirle, «Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne renacerá y quedarás limpio». Naamán se puso furioso y se marchó diciendo, «Yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra». El Habaná y el Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ellos y quedar limpio. Dándose la vuelta se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle, «Padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si te ha dicho, lávate y quedarás limpio?» Bajó, pues, y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño. Quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando, «Ahora conozco
que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Te invito a responder a esta lectura con el Salmo 41 y esta antífona que dice: Mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara. Dios mío, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Te invito ahora a escuchar este evangelio tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 24 al 30. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron fuera del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte, sobre el que estaba edificado el pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. La palabra de Dios de esta tercera semana de Cuaresma insiste en la actitud de la conversión y en sus implicaciones. El perdón, la observancia en los pequeños detalles de la vida, la apertura a los signos de la presencia de Dios, y como síntesis de todas ellas, la centralidad del amor. La conversión, en lo que tiene de arrepentimiento, implica un movimiento hacia dentro de sí, pero no puede quedarse ahí, sino que, acto seguido, tiene que volverse hacia Dios, hacia Jesús, y como una consecuencia necesaria, tiene que volverse hacia los demás. No podemos contorsionar sobre nosotros mismos para encerrarnos en nuestro interior. Este es un peligro que debe ser evitado. Y este peligro no se da solamente a nivel personal, sino también en el colectivo, como pueblo, como grupo social, también como iglesia. Jesús recuerda a sus paisanos que la gracia y la salvación de Dios no son un asunto exclusivo de Israel. Y justamente lo hace poniendo como ejemplo de esta acción salvífica a personajes como Naamán, el sirio, o la viuda de Sarepta, es decir, gente que pertenecía a pueblos ajenos a las promesas, incluso tradicionalmente enemigos de Israel. También nosotros, cristianos del siglo XXI, tenemos que tener en cuenta esta verdad. Cuando por el camino cuaresmal tratamos de revisar nuestra vida, renovarnos por dentro por medio de la oración, del ayuno, no podemos concentrarnos en nosotros mismos hasta el punto de olvidar al resto del mundo, a los demás.
también aquellos que de un modo u otro por motivos personales o ideológicos, incluso religiosos, están lejos de nosotros. Jesús nos llama a levantar la cabeza y a mirarlos cara a cara. Dios quiere que también ellos les llegue la salvación. Y nuestra conversión no puede ser ajena a esa voluntad. Si nos consideramos miembros del pueblo elegido de la Iglesia de Cristo, esto no solo no nos aísla de los demás, sino que nos tiene que llevar a abrir los ojos para ver en ellos a destinatarios iguales a nosotros de los favores de Dios. La conversión significa que nosotros somos los profetas, los servidores, mediadores para ellos de esos mismos favores. Si no es así, es que nuestra conversión no es verdadera. Estaremos haciendo de nuestra fe un privilegio, algo privado, exclusivo, en vez de un don que es también una responsabilidad. Y en ese caso Jesús, al que creemos conocer bien, al que tenemos por alguien nuestro, se convertirá en un extraño. Y bien puede suceder, como le sucedió a los paisanos celosos e iracundos de Jesús, que Él, abriéndose paso entre nosotros, simplemente se aleje. Dice el Señor: no hay otro Dios fuera de mí. La primera lectura nos relata de una manera pormenorizada la curación de Naamán, el sirio, ese general del ejército del rey de Siria. El profeta judío Eliseo, cuyo nombre significa Dios salva, en nombre de su Dios, cura a Naamán de la lepra. Sin grandes, sin costosos procedimientos, a través de bañarse 7 veces en el río Jordán, lo que lleva a Naamán a confesar al verdadero Dios, al único Dios. Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Jesús, el gran profeta, el Hijo de Dios, ha venido a la tierra a curarnos de nuestras lepras, a regalarnos la salud, la salvación. Y lo hace porque no solo es hombre, sino Dios. Y Dios, su Padre, le concede realizar ese milagro de sanarnos. Y lo hace ofreciéndonos su amistad. A ustedes los llamo amigos. Y lo hace indicándonos el camino que tenemos que seguir, las actitudes que tenemos que vivir en nuestro día a día. La pregunta que nos podemos formular es si lo que nos pide Jesús es algo tan sencillo como lo que le pidió Eliseo a Naamán, bañarse en el río Jordán, o lo que nos pide es más bien algo muy difícil, muy costoso para nosotros. Sabemos que lo que nos pide Jesús va todo en la línea del amor, del perdón, de la sencillez, de las bienaventuranzas, que es posible que a veces nos pueda resultar difícil de cumplir. Pero cuando lo reflexionamos nos damos cuenta de que está siempre en la línea de nuestra naturaleza humana. No nos pide extravagancias, cosas inauditas, sino algo que va en la línea de nuestra condición humana, de nuestra condición de hijos de Dios, algo que está en la línea de bañarse 7 veces en el río Jordán. Ningún profeta es bien recibido en su tierra. A veces cuando predicamos a Jesús y su evangelio y vemos que no llega a mucha gente, pensamos que cuando Jesús, el mejor predicador de todos los tiempos, predicaba, siempre era bien escuchado y aceptado. Es verdad que con frecuencia
Una multitud de personas acudía a escuchar a Jesús, pero el Evangelio de hoy también nos recuerda que no siempre fue así. Nos lo presenta predicando en la sinagoga y les recuerda que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Su predicación no le gustó a los oyentes, de tal manera que trataron de llevarlo a un barranco que estaba fuera del pueblo con la intención de matarlo, de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Aunque sabemos que en un momento dado de su vida no logró alejarse de sus perseguidores, que lo clavaron en lo alto de una cruz, pero sin embargo al tercer día resucitó. Pensando en nosotros, seguidores y predicadores de Jesús del siglo XXI, no podemos olvidar que nunca el discípulo va a ser mayor que su maestro. Y también nosotros nos encontramos con gente que escucha nuestra predicación del Evangelio de Jesús y otros que no quieren ni oír hablar de él. Le han apartado de sus vidas. Lo mataron. Lo mismo que Jesús. Debemos seguir predicando, seguir viviendo su buena noticia como la mejor manera de vivir la vida humana. Pase lo que pase, Él permanecerá con nosotros y siempre nos espera la resurrección a una vida de total felicidad.